Muy buenas tardes, colegas. Los saluda el CPA Víctor Parrales y nos encontramos en las instalaciones de auditoría de WEN Consulting, aquí con el ingeniero Wimper Narváez Salas. Hoy nos encontramos reunidos para tratar un tema tan interesante como es el lanzamiento del libro Hallazgos de Auditoría, escrito por nuestro colega Wimper Narváez, el cual vamos a ir desarrollando para vuestro conocimiento y su interés. Antes que nada, Wimper, bienvenido. Gracias por habernos invitado aquí a tu oficina. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy amable. Muchas gracias por la entrevista, Víctor. Excelente, muy confortable con tu presencia aquí en este set que hemos creado en WEN Consulting and Auditing. Y te comento que realmente esta es la primera vez que vamos a salir en un set que has ido creando aquí en tu oficina. Y gracias y permíteme felicitarte. Permíteme felicitarte. Bien, referente a tu libro Hallazgos de Auditoría, que me parece algo excepcional para nuestros profesionales que están inmersos en este tema, ¿qué te llevó a escribir este libro? Bueno, me llevó mucho la necesidad que existe en el mercado, pienso yo, de muchos profesionales que tienen en ocasiones cierto impedimento de poder redactar sus informes de auditoría, ¿no? Cuando yo, como experiencia, cuando yo trabajaba en una de las Big Four, donde tuve 24 años y me retiré de Senior Manager, yo veía cómo era el problema cuando los encargados de auditoría, los seniors, me entregaban los informes. Y los informes no eran diseñados de una manera adecuada. Y yo tenía y había la política en esta firma de ponerle redactar. Nos ponían con rojo, con pluma roja, redactar. Habían serios problemas de redacción. Y esos serios problemas de redacción originaban que la gente procrastine, digo yo, difiera la entrega del informe o no se enfrente a redactar ese informe. Entonces perdíamos en ese caso oportunidades de poder posicionarnos con el cliente, ¿no? Porque una de las formas de posicionarnos no es solamente el informe de auditoría a los estados financieros, sino también el informe de recomendaciones a la gerencia. Bien, para que nuestros colegas del programa Diálogo Profesional América te conozcan un poco, ¿nos podrías decir algo de tu semblanza profesional? Bueno, yo trabajé 24 años en Deloitte & Touche, una de las Big Four. Trabajé por 24 años y medio y me retiré de Senior Manager. Y hace 15 años aproximadamente tengo mi firma de auditoría que se llama WEN Consulting and Auditing, ¿no? Y ahora he tenido la oportunidad de dedicarme a compartir mi vida profesional de auditor con la escritura de libros que están publicados en Amazon, ¿no? Al inicio me dediqué primero a libros de autoayuda, ¿no? Como Adiós creencias limitantes, Transfórmate, 45 días hacia tu mejor versión, Es ahora o nunca. Y tengo una serie de libros que están publicados en Amazon. Y luego ya me decidí por escribir este libro, Hallazgos de Auditoría. O sea, regresé a la auditoría. Recuérdame, ¿cuántos años de experiencia? 24 años en Deloitte y 15 años, digamos, acá en WEN Consulting and Auditing. Muy bien, entonces con estos 24 años de experiencia en Deloitte, justamente te lleva a elaborar este libro, Hallazgos de Auditoría, con 100 casos prácticos. Ahora, tú nos decías que esta experiencia justamente en el tema de la redacción de los informes, donde te ponían con letra grande en rojo, ¿sí? Recuérdame. Redactar. Redactar. Muy interesante. Pero ¿esa era una costumbre de redactar o ya era una política que tenían que poner así? Es una cultura. Una cultura. O sea, tú recibías tu informe devuelto con ese tachón, digamos, de redactar. Era algo que te impresionaba, que te desmotivaba o te motivaba a hacer mejor. Correcto. Y yo creo que era más lo contrario, ¿no? A hacer mejor el trabajo. Muy bien. Ahora vemos que tu libro contiene 100 casos prácticos. La persona que vaya a adquirir este libro, que esté dentro del área de auditoría, ¿cómo le van a ayudar estos 100
casos prácticos y qué casos prácticos tal vez se va a encontrar el lector. Bueno, ahí es una recopilación de mi experiencia profesional, de los casos más relevantes que yo he tenido y que he tenido la oportunidad de redactar. Entonces, y yo voy por área, ¿no? Y voy, por ejemplo, en el área de bancos, enfocando debilidades de control interno, por ejemplo, en los vales de caja chica, en el manejo de las cuentas bancarias. Por ejemplo, tuve una experiencia con un cliente muy importante en Ecuador. Es un supermercado, una cadena de supermercados muy grande, con 400 tiendas, en los cuales encontramos una serie de debilidades de control interno. Como anécdota tengo que este cliente, cuando nosotros le presentábamos los informes, hacía como en Deloitte, como que nos los devolvía. Dice, pero este informe no tiene sangre. No tiene sangre. Yo me acuerdo del diario Extra en ese entonces, ¿no? Dice, el diario Extra vende sangre. Nuestro informe debe vender sangre. Nosotros vivimos del error ajeno. Entonces, un informe que no tiene esas características no va a tener impacto. Y de eso se trata cada uno de los casos prácticos que yo incluyo en este libro. He escogido los mejores, los que más impacto tienen. Justamente de todos estos 24 años. De todos estos 24 años, los mejores casos, ¿no? Enfocado principalmente a lo que yo digo, a la sangre, y también lo que yo llamo maneja la funda de caramelo. Maneja la funda de caramelo. El error, nosotros como dije antes, vivimos del error ajeno. Ese error es el caramelo que tú tienes que sacar en tus informes de auditoría, exponiendo el hallazgo y proveyendo recomendaciones. Pero es un caramelo que seguramente no es dulce. Pero vivimos de él. No es dulce para los afectados. Claro. Pero para la alta gerencia es de gran valor. Y tenemos que considerar que esos errores nos van a ayudar a mejorar. Y debemos procurar o venderle a la compañía lo que yo llamo una cultura de mejora continua. Así es. Y de cero errores. A veces, cuando un profesional va a adquirir un libro, se pregunta qué voy a obtener de este libro para que me ayude a ganar dinero o me ayude en cierta medida a lograr esa paz que necesito. En este caso, ¿cómo va a ayudarle al auditor este libro a mejorar sus ingresos? Lo va a ayudar muchísimo. Yo digo, quizás me voy a quedar sin trabajo yo. Porque ahí tengo todo, he puesto en el asador toda esa experiencia que si tú eres auditor interno, tú puedes utilizar muchos de esos comentarios, ¿no? Para utilizarlo en tu auditoría. O sea, por eso digo, me voy a quedar sin trabajo, porque ya no vas a tener que consultarme, lo vas a tener en el libro. A ver, para no dejarlo sin trabajo al ingeniero Wimper, veamos, si te parece bien, algo como una dinámica. Revisemos unos 4 casos interesantes de tu libro. Vayamos por el primero, un caso interesante. Bueno, el que yo te decía de que, por ejemplo, en esta cadena de supermercados, el tercer supermercado del país, yo les decía a ellos que ellos deberían tener conciliaciones bancarias diarias. Por ejemplo, estaban atrasados. ¿Cómo puede ser posible que una empresa tan grande estuviera atrasado con 20 días o 30 días, casi un mes de atraso en sus conciliaciones bancarias? Claro. Las conciliaciones bancarias no eran revisadas ni aprobadas. Un ejemplo, Wimper, aquí en este tema, ¿no? En el tema de las conciliaciones que tú mencionas bien, ya hablamos de una empresa grande, ¿no? A veces el empresario o los dueños de empresa no entienden por qué tener esta información financiera al día. ¿Cuál es la importancia de tener esa información al día? De que puedes detectar oportunamente errores o actos de fraude, ¿no? Puedes fácilmente y luego tomar decisiones, ¿no? Oportunas. Entonces, el no tener la información a tiempo
no te sirve. Correcto. Y luego la posibilidad de que no detectes ese error, o que pueda ser encubierto, o que nunca lo detectes. A ver, dinos aquí para nuestros colegas del programa Diálogo Profesional América, uno de esos errores que hayas detectado, de esos posibles fraudes que hayas podido encontrar en las conciliaciones para que ellos... En las conciliaciones bancarias, por ejemplo, cheques girados y no cobrados con una vigencia mayor a 90 días, por ejemplo. Y eso me refutó alguna vez el cliente, ¿no? ¿Por qué me pones esa recomendación? ¿Qué es lo que yo digo? Los cheques girados y no cobrados deben tener máximo 90 días de vigencia. Si tú tienes más de 90 días, ¿por qué se giró ese cheque? Por ejemplo, un cheque se gira para que sea cobrado hacia un proveedor, Claro. ¿no? Por un bien o servicio que he recibido. Pero si el cheque no se ha cobrado, es un riesgo, una posibilidad de fraude, que he emitido un cheque sin ninguna autorización, sin ninguna validación. Claro. ¿No? Se emitió ese cheque, alguna vez y está el hallazgo. Y también porque nos afecta, un ejemplo, nuestros saldos. Sí, pero si yo giro un cheque, yo lo giro porque he recibido un bien, un servicio. Y si no se ha cobrado y ha demorado más de 90 días, algo está mal ahí que hay que investigar. Muy bien. Entonces, ¿qué hay que hacer allí? Mira, por ejemplo, y yo lo digo, ¿qué tienes que hacer? Tengo dos tipos de cheques de esas características, ¿no? De mayores a 90 días. Voy a tener cheques que han sido entregados, que ya no están en la compañía, que fueron entregados al proveedor, y van a haber cheques que pueden estar en tesorería, en caja. ¿Cuáles de los dos son más importantes? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo actuar? ¿Qué es más importante? ¿El cheque que está afuera, que fue entregado al proveedor, o el cheque que está en tesorería? Muy bien. ¿Qué hacemos? El cheque de tesorería me preocupa primero. Porque también el enfoque, yo hablo mucho en el libro y en el taller que vamos a realizar, de las prioridades, de la planeación estratégica de auditoría. Tenemos que ser estratégicos, ¿no? Y entonces, ¿dónde tengo que dirigir los misiles? Primero, en aquellos cheques que están en custodia en tesorería. ¿Por qué no? Preguntar, hacer un arqueo de esos cheques y preguntar, investigar uno a uno por qué fueron girados. Correcto. Así es. Y luego irme después a los que están afuera, a los que han sido entregados a los proveedores. Ahí pruebo en auditoría lo que se llama un error de validez, ¿no? Que la transacción sea válida, que fue emitido el cheque producto de un bien o servicio que haya recibido la compañía. Ese es un ejemplo palpable de un hallazgo, ¿no? Muy bien, tenemos un ejemplo con el tema de las conciliaciones. ¿Por qué conciliar nuestras cuentas? ¿Por qué realizar ese seguimiento a los saldos bancarios? Vámonos a un segundo ejemplo, justamente que aborda también el libro Hallazgo de Auditoría, escrito por el ingeniero Wimper Narváez Sala. Vámonos, Wimper, a un segundo ejemplo. Otro ejemplo interesante es lo que yo hablo de la segregación de funciones, por ejemplo, ¿no? Incompatibilidad de funciones. O sea, yo les doy varios ejemplos, ataco en diferentes sectores, en este caso en el control interno, por ejemplo. Algo muy importante, la segregación de funciones. ¿Qué quiere decir eso? Que no haya incompatibilidad de funciones, que la persona que tiene acceso al activo no debe tener acceso al registro contable. Claro, lo que todos nuestros colegas a veces conversamos, no puede ser una persona juez y parte. Así es. Entonces, por ejemplo, alguna vez encontré un hallazgo que la cajera, por ejemplo, cobraba el dinero de la recaudación, ¿no? de los vendedores y también de la gente que iba a pagar a la compañía. Ella tenía bajo su custodia los formularios en blanco, los comprobantes de ingresos a caja, ¿no? Los emitía, los registraba, le entregaba el comprobante de ingreso al cliente y aparte de eso contabilizaba. ¡Bingo! Esa persona estaba habilitada para cometer una irregularidad.
Ah, pero dice, pero no lo cometió. No, pero le estamos dando las armas. Claro. Como dice el dicho, en arca abierta hasta el justo peca. Sí, sí, la verdad, para nuestros colegas que nos escuchan y también para el sector empresarial, efectivamente lo que dice el ingeniero Wimper Narváez, en arca abierta el justo peca, y en este tema tan interesante, un ejemplo, a través de también la experiencia que ya uno posee, hemos visto que si no se cumplen los controles internos, si no se tienen buenos manuales de funciones, definitivamente la empresa va elevando sus riesgos. Ahora, le vamos a preguntar al ingeniero Wimper, ya que hablaste de este tema de los manuales de funciones, vemos que una gran mayoría de nuestras empresas, y sobre todo el tema de las pymes, no tiene manual de funciones y no entiende para qué sirven. ¿Qué nos podrías decir referente al tema? Algo muy interesante, que lo digo en mi libro, porque mi libro también es de autoayuda, yo digo, es de autoayuda. Motiva a que las personas lo lean y lo apliquen. Hay un lema en auditoría que dice, lo que no está escrito, no está hecho. Entonces, si no está el manual, probablemente la política es verbal. Permíteme un momento. Vamos a repetir esto tan interesante. Lo que no está escrito, no está hecho. No está hecho. Muy bien. Entonces, el que no esté documentado en el manual hace que las personas a su libre albedrío registren o apliquen el procedimiento. Y entonces, en el momento en que tú quieras sancionar o cometan un error, pues te van a decir, lo hice porque yo creía que era así. O me lo dijeron verbalmente, o me lo dijo un funcionario que no era el funcionario autorizado. Correcto. Entonces, el manual es supremamente importante. Yo me acuerdo que cuando yo trabajaba en esta firma, poníamos como relleno el comentario a la gerencia de que la compañía no tiene manual. Hoy, a mi equipo de trabajo, yo le digo, incluye ese comentario. Y le indico al cliente que es muy importante los manuales. Claro, yo comparto contigo, porque efectivamente, al no tener este manual de información de qué es lo que tiene que hacer la persona, definitivamente en algún momento, ¿cómo le exigimos? ¿Cómo damos un seguimiento a todas las actividades que tiene que hacer? Claro, pero ahora el hallazgo, el comentario, tú lo debes incluir. Lo que yo digo, ahí es donde está la comunicación, la forma de comunicar el hallazgo. Cuando nosotros generalizamos, cometemos un error. La gente dice, el gerente dice, el auditor está diciendo que no tenemos manual. Bueno, ¿sabe qué? Dile que el próximo año o este año ya vamos a hacerlo. O vamos a contratar a alguien que lo haga. Y no es así. Entonces, el manual tiene que ser adecuadamente diseñado. Y el comentario que uno debe de redactar y que está dentro de los hallazgos de auditoría es decir, la compañía no tiene manual de políticas y procedimientos de control. Como consecuencia de no tener ese manual, ocurre esto. ¿Cuáles son las consecuencias? Correcto. En esta compañía ha pasado... Consecuencias, no se olviden, consecuencias. Ha pasado que los vales de caja chica no están prenumerados, por ejemplo, claro, y han sido reutilizados. Vales de la reposición del mes anterior han sido nuevamente utilizados. O clonados. O clonados, ¿no? Por ejemplo, debe de colocarse el sello de cancelado en todos los vales de caja chica y en toda la documentación que soporte esos vales. Hay que colocar. Así es. Entonces, todo eso se va normando en ese manual. Son ejemplos que yo incluyo. Entonces, la generalidad no ayuda, no sirve. Cuando generalizo, no voy a tener impacto. Para ir cerrando este tema de los manuales, ¿no? E irnos al tercer caso. A veces vemos, un ejemplo para nuestros colegas que están en el área de auditoría, incluso que nos van a ver en el sector empresarial, a veces se preparan manuales de funciones, pero son manuales de funciones de 10 líneas, 15 líneas, como que fuera una receta, y a veces cuando se vuelve esto tan superficial, ejemplo lo que acabo de decir, te dice, usted está a cargo de realizar las conciliaciones bancarias.
y te salen ahí, ¿dónde dice que yo tenía que revisar los cheques? Con estos tipos de pretextos. ¿Cómo debe estar redactado ese manual? No, pues tiene que ser ampliamente describiendo cada una de las tareas y funciones y perfiles también, el perfil también, porque debemos de fijar perfiles. El perfil probablemente sea contador. Permíteme, disculpa que te interrumpa en esto, para que nuestros colegas se vayan justamente entendiendo este tema. Miren, bien lo acaba de decir el ingeniero Wimper, el manual de funciones debe ser descrito, debe tener una descripción, debe hacer un análisis del perfil. ¿Qué más nos indicaste? Bueno, del perfil de la persona, el funcionario, ¿no? O sea, tiene que, por ejemplo, ser contador, no bachiller, por ejemplo. Son perfiles. Correcto. Tiene que manejar los utilitarios, Excel y todo eso. De pronto, si es una multinacional, tiene que saber inglés. Entonces, todo eso forma parte del manual de políticas y procedimientos que también incluye las funciones. Muy bien. Y dentro de este esquema, algo muy importante que yo también he observado en los manuales. Y miren ahí la estrategia también, que yo los enseño en el libro, que no es solamente cuando yo no puedo, con el enemigo me uno. Cuando la compañía sí ha hecho bien las cosas, sí tiene el manual, le digo, lo pondero y le digo, lo has hecho. O si lo tienes el manual, muy bien. Oh, pero ese manual no cumple las características. Claro. Lo critico. Claro. Uno, lo critico. Luego, también puedo verificar que no lo están cumpliendo. Está el manual. Claro. Son dos cosas. Entonces yo me tengo que ir en otra dirección. El auditor no se puede conformar y decir, está el manual allí. Y ya con eso, oye, está conforme, sí tiene manual. Hay que ver lo que tú dices, si está bien hecho. Correcto. Si cumple las características. Y luego, si se está cumpliendo en la práctica. De nada vale tener el manual si no se lo aplica. Así. Es como dice la gente, yo tengo presupuesto, pero lo importante, la herramienta de control no es el presupuesto, es el control presupuestal. De nada vale tener presupuesto si no controlo el real con el presupuesto. Correcto. Y luego, más allá, lo que no está escrito no está hecho. Tengo que escribir la diferencia, por qué se generó esa diferencia, y eso me va a ayudar a tomar medidas, a tomar decisiones y a replantear el presupuesto. Probablemente sea el presupuesto o el mercado. Tengo que dar esas directrices. Muy bien, hemos ya revisado un segundo ejemplo. El primero, la conciliación. El segundo, la importancia del manual de funciones en la empresa para el tema de auditoría. Vamos a un tercer caso. Bueno, el otro, por ejemplo, yo me meto hasta en el área de sistemas, ¿no? En el área de sistemas. Por ejemplo, que la compañía no ha definido bien los perfiles de los usuarios. Sí. Claro. O las configuraciones. Las claves de acceso. Claro. ¿No? Entonces, por ejemplo, pues, y ocurre que a veces una persona ha salido de la empresa y todavía tiene habilitado su usuario. Entonces, esa persona podría desde a control remoto o a nivel remoto poder generar una transacción. Efectivamente. Por ejemplo. Entonces la empresa debe tener manuales, también políticas de usuario, de cambio de clave, de perfiles de usuario, debidamente autorizados. O sea, no puede ser que el vendedor tenga acceso, por ejemplo, al área de cobranza, porque podría estar habilitado para generar un cobro indebido. Correcto. Él se dedica a la venta, no se dedica al cobro. Claro, o muchas veces, nuestros colegas en este tema del área de auditoría, en el área de sistemas, como lo que estamos conversando, entender cómo funciona un sistema informático para justamente realizar esas recomendaciones, como el caso que estuvimos conversando en este momento, el tema del usuario, de los administradores, o cómo puede acceder esa persona que no se hayan realizado los cambios al sistema informático de forma remota. O un ejemplo, el tema de las configuraciones. También. Sí. Todo eso es muy importante. Por eso la auditoría, algo muy interesante,
debe ser una auditoría no de riesgo de error, sino riesgo de fraude. Está comprobado que si tu auditoría está bajo enfoque de error, no vas a encontrar nada. Esto no quiere decir que tienes que ir a un esquema de detective, ¿no? De sagüeso, sino lo que yo digo, con una mente inquisitiva, con escepticismo profesional, ¿no? Pero buscando errores, que es la funda de caramelo. La funda de caramelo, no se olviden. Maneja la funda de caramelo. Entonces, y dentro de ese esquema, por ejemplo, la evaluación de control interno. Entonces, en el libro yo indico el camino también, le doy ciertas enseñanzas de auditoría con el propósito de encontrar esos caramelos. Correcto. Por ejemplo, hay algo que yo llamo objetivo de control, actividad de control dentro de la evaluación de control interno, que es fundamental. Pero permíteme decir esto, ¿no? Para nuestros colegas. Bien, en esta funda de caramelo, realmente ese caramelo va a tener dos sabores. El agrio, para el que contraviene disposiciones internas de la empresa, y va a tener un sabor dulce para justamente el grupo accionario o los dueños de esa empresa. Porque con ello ¿qué van a encontrar? Van a encontrar oportunidades de mejora. Van a cerrar las puertas de arcas abiertas donde pueden cometerse errores. Por eso es que o fraude. Es muy importante que la auditoría sea de riesgo, pero riesgo de fraude. Sí, porque el riesgo de error me puede llevar a no encontrar cosas importantes, ¿no? O sea, como el manual, de enfocarlo de una manera trivial y sin importancia. Entonces, cuando yo estoy pensando en fraude, es cuando yo puedo encontrar muchas cosas. Por ejemplo, lo que yo te decía, objetivo de control, actividad de control. Es una parte clave que también debería incluirse dentro de los manuales de políticas y procedimientos de control. Esa es otra parte clave dentro de los manuales y que no lo observo yo en muchos manuales que he revisado. ¿Qué es objetivo de control? ¿Qué es lo que el negocio requiere controlar? Porque ¿qué pasa? Que yo de pronto estoy trabajando en algo que no es relevante. Probablemente la caja chica no es el key del negocio. Entonces yo tengo que ver cuál es el key del negocio. Y hago una analogía. Objetivo de control. Por ejemplo, yo digo, yo no quiero tener caries. Ese es mi objetivo de control. Lo que yo percibo. Claro. Ya, mi misión, digamos. ¿Y cuáles son las actividades de control que yo debo implementar para responder a ese objetivo de control o a ese riesgo? Lavarme los dientes antes y después de cada comida. Utilizar hilo dental probablemente para las caries, para la basura que se queda a veces en los dientes. ¿Qué más? No comer caramelo. No comer el caramelo agrio. No, hay que comer el caramelo dulce. Entonces, así mismo, si yo, por ejemplo, vivo en un lugar, en las Malvinas o en un lugar XYZ. riesgoso, en ese momento, pues yo no puedo mi objetivo de control es la seguridad. Correcto. ¿No? Entonces, ¿qué tengo que poner? En lugar de tener una puerta de madera, debo tener una puerta de fierro con cámara de seguridad, circuito cerrado, 3 perros, no sé. Y a lo mejor una buena arma. Claro, no está permitido, por si acaso, no está permitido. Claro, entonces, eso es. Entonces, así mismo, yo tengo que trabajar en función a objetivos de control. Por ejemplo, un objetivo de control puede ser que la facturación de mi negocio sea en base a la lista de precios establecida y a las condiciones de la lista de precios. Claro, o algo tan importante como el tema de los ingresos, donde a veces equivocadamente se registran ingresos inexistentes. ¿Te ha pasado en algún momento en tu proceso de auditoría? Claro. Entonces ahí viene mi objetivo de control. Entonces ahí tengo mi objetivo de control en donde tengo que enfocarme en el corte, que no haya transacciones inusuales. Correcto. O transacciones de fin de periodo que puedan estarse registrando, o transacciones del año siguiente que se puedan registrar en el año actual. Todo eso yo tengo que verlo, pero en el ejemplo
de la lista de precios. O sea, mi objetivo de control es que yo te haya facturado a ti de acuerdo con los precios indicados, los precios de venta indicados en la lista de precios establecida por la compañía. Entonces, ese es mi objetivo de control, de tal manera que nadie pueda vulnerar o cambiar esos precios. Correcto. De esto, ¿no? De esto que estás hablando justamente, del cambiar el precio, me recuerdo un caso en algún momento donde una señorita podía cambiar el nombre de los clientes y los cambiaba al nombre del abuelito para poder recuperar el IVA como crédito tributario. Así es. Eso, entonces, la gente maquina, ¿no? Y es increíble, ¿eh? ¿Cómo maquinan? Claro, y ahí viene lo que yo llamo, y lo que digo en el libro y en el taller de hallazgo, el triángulo del fraude. ¿Por qué se produce eso? En el triángulo del fraude tenemos incentivos, presiones, oportunidades y racionalización. Las oportunidades, las debilidades del control interno, el sistema contable que permite que yo pueda hacer esos cambios. Correcto. Entonces, miren cómo se mueve el tema. Entonces, en el caso de los precios de venta, yo tengo que responder a ese objetivo de control. O sea, yo no quiero que alguien pueda cambiar el precio. Debe de facturarse lo que dice la lista de precios. Entonces, ¿cómo respondo a ese objetivo de control? Como el caso de los comisariatos o ciertas empresas. ¿Qué hago? La lista de precios está establecida en el sistema computarizado, en el sistema contable, en el sistema. Por ejemplo, en el comisariato, la posibilidad de que la cajera pueda modificar el precio es nula. No hay cómo. Claro. Porque como la cajera, mira que en el caso de la cajera del comisariato, hay una debilidad de control interno. Hay una incompatibilidad de funciones. La cajera no debería facturar. Ella es cajera y facturadora. Sí. No, Correcto. ella no debería hacer. Hay una incompatibilidad de funciones. ¿Qué podría hacer ella? Facturar y guardarse la factura. Pero nunca lo puede hacer. ¿Por qué? Porque hay la secuencia numérica. Y referente a este tema de la facturación de la cajera, me recuerdo, no voy a decir el comisariato, tuve que hacer rápidamente una revisión porque solamente viendo los productos en la canasta me salió una cuenta de $400 cuando veo que un producto de $20 me estaban cobrando $185. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Entonces nos equivocamos. ¿Pero cómo se equivocaron? ¿En qué? Lo que pasa es que aparentemente el producto que voy a coger tenía otro código de barras. Y como la cajera simplemente pasa los productos, no ve los precios, habían pasado con ese precio ahí. Pero bien, estamos viendo estos tres casos tan interesantes solamente para hablar un poco e introducirnos al libro Hallazgos de Auditoría escrito por el CPA Wimper Narváez Salas. Nos vamos al último caso. Ese último caso para ir cerrando con broche de oro e irnos con el tema del taller. ¿Quieres otro caso? Claro, ¿sí o no? Hemos dicho 4 casos. Vamos a otro caso. Bueno, por ejemplo, en el caso de las cuentas por cobrar, porque voy por área, voy poniendo en cuentas por cobrar, inventario, segregación de funciones, sistemas, ¿no? En cuentas por cobrar, por ejemplo, yo motivo a que las empresas tengan la confirmación de saldos, por ejemplo. Correcto. Las empresas han dejado a libre albedrío o al criterio del auditor el procedimiento de confirmación de saldo. Yo digo que las empresas deben de realizar esa tarea. El auditor lo hace como parte de su auditoría. La empresa debe de instaurar como procedimiento la confirmación de saldos en forma periódica. ¿Con qué propósito? Con el propósito de garantizar su sistema de control interno. Verificar que el control interno está cumpliendo con sus características, con sus condiciones, con los beneficios que yo quiero obtener de ese control interno.
aparte de que me va a evitar que haya una malversación de fondos, malversación de activos, también me va a garantizar la confiabilidad de la información financiera. Correcto, así es, efectivamente. Entonces ahí te encuentras con sorpresas cuando haces la comparación y te das cuenta de que de pronto han habido actos de fraude, como ya nos ha ocurrido, que hemos encontrado, donde el recaudador, el vendedor es recaudador, recaudó el dinero, pero no lo reportó a la compañía. Claro, o el vendedor. O el vendedor. O el vendedor. Alguna vez me tocó a mí un caso, un ejemplo de una compañía en donde el auditor interno, le entregó al vendedor, al gerente de ventas, para que haga el proceso de confirmación. Él seleccionó, emitió las confirmaciones y le dijo, gerente de ventas, tú que tienes acceso y llegada con cada una de las tiendas, lleva las confirmaciones, por favor. Ya. Y como los vendedores estaban cometiendo actos de fraude, ¿qué ocurrió? Que los clientes, los dueños de las tiendas, no le llegó nada. Los mismos vendedores firmaron, abrieron la confirmación y firmaron, hicieron una rúbrica en señal de que había firmado el dueño de la tienda. Así es. Al año siguiente saltó el problema. Claro. De que esos saldos no eran confiables. Entonces dicen, muéstrame las confirmaciones, pero aquí están firmadas. Pero esa no es mi firma. Investigaron y se dieron cuenta que los vendedores estaban recibiendo el dinero y no lo estaban reportando a la compañía y habían firmado las confirmaciones. Claro. Pero un ejemplo referente a lo que estamos conversando en este tema tan importante sobre el tema de los clientes, que no sé si te ha pasado, te ha ocurrido en tu jornada como auditor, que a veces ciertos vendedores le ponen un bloque donde dice, no le puedes contactar a ese cliente se molesta, ese cliente solamente yo lo contacto, yo puedo hablar con él porque no quiere hablar con nadie más. ¿Te ha pasado? Sí, o sea, ahí hay algo, el triángulo del fraude. El triángulo del fraude. El fraude, racionalización, actitudes. También tenemos que evaluar las actitudes de las personas. Muy bien. Cuando hay una actitud de influencia, de prepotencia o de querer influir en el trabajo del auditor, es otra señal de que puede haber un acto de fraude. A ver, para ir recordando justamente este tema tan importante, otra vez repitamos, el triángulo del fraude está compuesto de incentivos, presiones, ¿no? Que tiene que ver cuando la gerencia o el gerente de ventas o los vendedores tienen participación, bonos sobre las ventas, por ejemplo. O presiones cuando estoy en una mala situación financiera. O sea, los bancos, tengo que reportar utilidades, porque si no los bancos me cierran el crédito. Correcto. Mis índices financieros. Oportunidades cuando hay debilidades de control o cuando hay una revisión ineficaz de los estados financieros, de la información financiera. Y racionalidad, que tiene que ver con las intenciones, ¿no? Con la prepotencia, lo que hemos hablado, cuando no quieres que te revisen. ¿Por qué no? Si has hecho bien el trabajo. Entonces quieren influir en tu trabajo como auditor. Ahí tienes ese tema. Y otros temas, ¿no? Como el hecho de que en la racionalidad el perpetrador del fraude justifica sus actuaciones. Correcto. Busca justificar por qué lo hizo. Porque la empresa no me pagaba bien o por alguna situación. Bueno, vas a pensar que soy exagerado en esto. Justo el día de hoy vengo de una situación de esta, donde una vendedora que también se encargaba de recaudar había creado 3 empresas para competir con la empresa que trabajaba. ¿Puedes creer? Esos son temas que se presentan, ¿no? Sí, son temas que cuando tú ya puedes descubrirlo, definitivamente dices con quién he estado. Es terrible. Bien, ya hemos visto estos 4 ejemplos tan interesantes que contienen el libro Hallazgos de Auditoría. Tengo entendido que en el libro que vas ya a promover muy pronto,
que solamente ya le falta realizar unos puntos más, vas a hacer un taller, vas a realizar un taller. ¿Qué nos puedes decir sobre el taller? Bueno, el taller es básicamente el libro, ¿no? O sea, esa visión, ese pensamiento que he tenido del libro, pues lo quiero plasmar en ese taller, ¿no? En donde hemos hablado ahora de auditoría, ¿no? Pero también en el libro y en el taller que vamos a tener 18, 19 y 20 de este mes. A ver, ya, vamos, son 3 días. Sí, 3 días vamos a tener. ¿De qué hora a qué hora? De 6 de la tarde a 8 y media de la noche, el día jueves, el viernes, y el sábado es de 9 a 2 de la tarde. A 2 de la tarde. Un total de carga horaria. Más o menos de 10, 11 horas, 12 horas. 12 horas más o menos. Más o menos de carga horaria. De carga horaria. Muy bien. ¿Cuándo se va a hacer este taller? El 18, 19 y 20. Ya, 18, 19 y 20. Viernes y sábado. Ahora, ¿en abril? La siguiente semana, sí. La siguiente En abril. semana. Muy bien. Tiene en esta parte, para que los que nos están viendo en este momento, en esta entrevista, ¿dónde pueden inscribirse? ¿Tienes ese dato? Claro, bueno, en nuestras redes sociales, ¿no? Ya. Que nos busquen como Wen Consult. Consulting and Auditing. Muy bien, nos pueden encontrar como Wen Consulting justamente para que se inscriban. Adicionalmente, al final ya del video van a encontrar ustedes toda la información para que se puedan suscribir a este taller relacionado a este importante libro escrito por este gran profesional como es el ingeniero Wimper Narváez Salas, con esos 24 años de experiencia en Deloitte y 14 años adicionales ya como ejercicio profesional particular. Y bueno, y también hemos hablado un poco, como te decía, de auditoría, ¿no? Y de cómo la auditoría nos puede nutrir, sacar los caramelos, ¿no? Entonces yo hago un recorrido del todo el proceso de auditar para extraer de allí los caramelos, la experiencia, ¿no? Traducida en estos informes o estos comentarios con sangre. Claro, claro. Ya, entonces luego, una vez que ya tenemos, digamos, el hallazgo, mi interés es, en el taller y en el libro, enseñarles cómo redactar, cómo exponer ese caso práctico o ese hallazgo, ¿no? Entonces, que ese es otro de los inconvenientes que yo he observado, como hablábamos, el redactar. Claro, claro. O sea, le voy a dar ciertas técnicas, ciertas directrices para lograr que hacer un comentario, un informe muy importante, con mucho valor agregado. Entonces, yo digo ahí, uno de los aspectos importantes es mejor hecho que perfecto. Claro. El problema a veces ocurre que buscamos la perfección. Ese es otro elemento que yo pude darme cuenta en mis 24 años que trabajé en Deloitte. La gente demoraba en la entrega del informe y a veces ya no lo hacía porque era enfrentarse a la redacción. Era salir de tu zona de confort. Y para redactar, yo digo, hay que sudar, hay que usar todas las neuronas. Claro. Entonces, pero a través de los modelos que yo voy a presentar, de los casos prácticos que tenemos, les va a ayudar a facilitar esa tarea, ¿no? Entonces van a aprender auditoría y también van a aprender redacción. Entonces yo digo, una de las características del informe, por ejemplo, digo, debe tener un título. El título debe de describir rápidamente de qué se trata el tema. O sea, tengo que ser creativo en definir el título, el nombre del comentario. Y esto me hace recordar cuando yo hacía auditoría en el Universo. En el Universo habían los tituleros, personas especialistas en el título. Entonces, nosotros debemos convertirnos en especialistas en títulos. Hablando de los títulos, me recuerdo ahorita cuando sacaban esos títulos de las reformas que hacían en X gobierno, eran unos títulos vendedores, ¿no? Claro, entonces tengo que ser vendedor, tengo que ser creativo. El título. Luego, claro, el antecedente, ¿no? Explicar las razones por las cuales voy a emitir ese comentario, ¿no? Entonces comienzo ahí. Y luego la observación, la exposición de los hallazgos con las connotaciones, las consecuencias. ¿Qué es lo que puede originar esa situación? Luego la recomendación.
¿no? También vamos a ver qué recomendación debo de dar, la cual me debe motivar a la acción. Lo que yo digo, más adelante, porque también yo digo, no solamente debes quedarte en la escritura, ojo, no solamente en la redacción del informe, sino también en la exposición. Así es. Tienes que exponer el tema, motivar a la presentación oral de tu informe, para que te conozcan, para que te vean. Y ahí viene el tema de los argumentos legales también. Claro. Todos los argumentos que yo deba presentar para exponer el tema, sustentar. Correcto, sustentar. Entonces, a veces nos quedamos en que ya envié el informe, ya es suficiente. No, yo digo, tienes que tocarle la puerta al dueño y decirle, aquí estoy para presentarte mi informe. Lo que yo digo, amor de lejos, amor de pensemos. Muy bien. Para que te recuerden, Muy bien. para que puedas tener reconocimiento, para que te puedan ascender. Porque yo digo, este taller y este libro no solamente te van a servir en tu campo de auditor, sino de financiero, de contador, de administrador. Así es, así es. Lo que pasa es que a veces no sabemos para qué nos sirve algo cuando no lo leemos, no lo analizamos y no sabemos interpretar. Pero cuando ya entendemos, como ejemplo, esta exposición que ha hecho de estos 4 ejemplos que vamos a encontrar en tu libro, vemos la importancia del por qué implementar tus recomendaciones. Justamente lo que yo decía, todos esos años de experiencia que son tan importantes para que las empresas no cierren. Bien, referente a este mismo tema, ya para cerrar, y como yo digo en mi programa, ya estamos en la recta final, ¿sí? Ya vamos a la recta final. ¿Cuándo podemos ya tener tu obra en el mercado? Bueno, ya casi lo tengo listo. Siempre hay una depuración, una revisión final. Con todo eso yo considero que a finales de mayo ya estará publicado en Amazon, ¿no? Tanto en ebook como en pasta blanda. Va a ser un libro de 600 páginas, más o menos 620, 640 páginas. Interesante. O sea, con mucha información, con mucho contenido y con mucha aportación para el mercado. Muy bien, muy bien. Bien, entonces no se olviden, el 19, me corrige si me equivoco, 19, 18, 19, 20, tenemos el taller ahora en abril. Pueden ustedes suscribirse o recibir información a través de la página de WEN Consult y la página web. Y el libro Hallazgo de Auditoría ya lo tenemos listo fuera del horno, ahora a mediados o a finales de mayo, para que usted pueda adquirirlo y pueda justamente precautelar todos estos eventos negativos que pueden afectar su empresa. Agradecemos al ingeniero Wimper Narváez por habernos invitado aquí a las instalaciones de WEN Consulti para el programa Diálogo Profesional América. Wimper, gracias por la invitación. Muchas gracias, Víctor, por venir acá a nuestra casa. Esta es tu casa también. Gracias. Muy bien. Entonces nos vemos en un siguiente programa. Gracias a todos. Bendiciones.